Bien, genial. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en nuestro segundo día del HR Heroes Summit. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de cómo implementar un programa de referidos para crear un flujo constante de candidaturas. Clave para ganar esto que llamamos desde hace ya casi una década la batalla del talento, ¿no? Que parece que hay mucha gente ahí fuera y aplican y aplican a nuestras vacantes, pero no siempre son personas cualificadas. Entonces, estas estrategias, como las que nos va a estar compartiendo hoy Julia Collado, que es nuestra invitada del día de hoy, son estrategias que nos ayudan a aumentar el flujo y aumentar también la cualificación de esas candidaturas, ¿no? Porque el programa de referidos al final, dependiendo de la industria, puede tener hasta un 50% más de efectividad en lo que es la cualificación de los candidatos. Entonces, pasamos de una estrategia pasiva donde nos llegan candidatos y a lo mejor de cada 100, dos son cualificados, a pues tener muchísimo más éxito en esa cualificación de candidaturas. Así que eso vamos a estar aprendiendo el día de hoy. También recordarles que Julia es otra de nuestras profes del programa de People and Culture Manager que comienza en abril, que es en remoto y que lo de este summit tiene mucho valor, pero también es una suerte de abreboca para cosas que luego profundizamos en ese programa. Si a alguien se le queda corto o tiene interés en conocer más de estas estrategias y muchas otras que trabajamos en ese programa, puede descargarse el programa, puede agendar una cita allí para que les cuenten más. Es un programa bastante, me sale comprehensive, pero bastante completo. Trabajamos con muchísima inteligencia artificial en todos los procesos de recursos humanos y de People and Culture en general, pero también hay clases dedicadas exclusivamente a inteligencia artificial y automatizaciones, así que si a alguien le interesa, tienen por ahí el link o el código QR, perdón, aquí ya con tanta tecnología mezclo cosas para poder bajárselo. Y bueno, como os decía, tenemos a Julia Collado. Julia es Senior Technical Recruiter en Eventbrite, que Eventbrite creo que todos lo conocen porque si no, no estaríamos aquí. Y bueno, es nuestra profe tanto de inbound, como de inbound recruiting, como de employer branding también. Y hoy nos va a hablar de este tema tan interesante que os comenté, cómo implementar ese programa de referidos para que tengamos candidaturas constantes y de altísima calidad. Así que yo paro con mi chapa porque la experta aquí es Julia y le doy el stage a Julia para que comparta sus slides y para que nos empiece a contar todas esas cosas muy interesantes. Yo estoy aquí también con mi cuadernito para tomar notas y aprender todo lo que tiene Julia para traer el día de hoy. Perfecto. ¿Me confirmáis si veis las slides? Fenomenal. Hemos tenido también problemas técnicos. Ahí no lo habéis visto, pero estábamos detrás del telón con problemas técnicos, pero fenomenal. Bueno, como te había dicho, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Cualquier cosita, duda, preguntas por el chat, que Tavi va a estar pendiente. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo implementar programas de referidos para crear flujos constantes de candidaturas, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver un poquito fórmulas básicas. Voy a silenciarte de Girocamp 2, porque me suena ahí algo de fondo. Vamos a ver un poco pues, posibles fórmulas mágicas que nos puedan funcionar, ¿vale? No todas nos van a funcionar a todos y a todas, porque al final cada uno tenemos nuestra forma de trabajar, nuestra empresa, nuestro proceso, y es un poco la primera lección que quiero que os llevéis del día de hoy. Y esto es un poco el guión de nuestra sesión de hoy. Vamos a ver un poquito qué es un programa de referidos, cuáles son los fundamentos que tenemos que tener en cuenta, cómo diseñar un programa de referidos, ejemplos de programas de referidos e inbound recruiting. También hablaremos un poco de cómo podemos meter la IA generativa dentro de todo este proceso de programa de referidos. Y veremos algunos ejemplos de cositas que, por ejemplo, yo hago o que se pueden hacer, ¿vale? Y luego unos tips y unas conclusiones que quiero que os llevéis en la mochila de conocimiento de esta sesión.
esta soy yo y esta es Nala. ¿Por qué pongo a Nala aquí? Porque está escuchando todas las llamadas que yo tengo y probablemente sea igual de experta que yo, pero ella, como no habla mi lenguaje, no puede estar aquí hoy dando la clase. Así que bueno, yo comencé trabajando en consultoría y en recruiting. Al final veo esto como ser un poco camaleón, ¿no? Nos tenemos que adaptar a muchas cosas y luego a lo largo de la sesión iremos viendo cuáles son algunas de ellas. También tengo un background en psicología. Comencé también haciendo cositas de psicología clínica. ¿Y esto qué es lo que me aporta en un trabajo como este? Pues al final entender a las personas desde otros puntos de vista o no solo focalizarme en eres un currículum, sino que eres una persona con una historia detrás. También, spoiler de que hemos hecho antes, he estudiado música y esto también, aunque no parezca que está relacionado, tiene mucha relación con el mundo del recruiting. En un ratito veremos, os haré una pregunta y veremos por qué. Y luego veréis en mi presentación que tengo muchos clips y memes. O sea que eso también es algo que me define. Pero yo siempre digo que nuestras sesiones son como viajes y aquí es donde vamos a comenzar el viaje del programa de referidos. Otra lección que quiero que os llevéis en la mochila es esta frase que siempre tengo en mente para todo lo que hago eh, y especialmente los programas de referidos pueden ser un punto bastante importante y relacionado, que es mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y vosotros, vosotras, probablemente lo estáis cambiando desde vuestro papel o vuestro rol. Vemos un CV. Vamos a comenzar un poco poniéndonos las gafas de reclutador. Yo cuando comencé a trabajar mm, teníamos programas de referidos, pero eran muy diferentes a lo que veo ahora mismo. Hace años los programas de referidos, digamos que eran toma este currículum, tenemos que encajar a esta persona en X puesto o en algún puesto dentro de la empresa y ya está. La persona que mandaba ese currículum o que te daba el currículum en papel, que aunque parezca joven, yo también he visto currículums en papel, pues le dabas las gracias y luego ya, pues adiós muy buenas. O tenías que decir, oye, pues esta persona ha entrado a este puesto. ¿Qué pasaba? Probablemente no veíamos un proceso de selección al uso, simplemente pues había conversaciones con rangos más altos dentro de la empresa y procesos que quizás no nos gustaban tanto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los programas de referidos se han convertido un poquito en programas que te dan dinero, o al menos por mi experiencia y por lo que estoy viendo en el mercado, es un poco la tendencia, ¿no? Pues los bonos de referrals, incentivos a los empleados, puntos, recompensas, o sea, ya no es solo mandar un currículum, ahora mandas un currículum con un fin y esas personas pues probablemente pasen un proceso de selección al igual que cualquier applicant externo. ¿Y qué es un programa de referidos? Es una estrategia de reclutamiento, como muchas otras que tenemos. Podríamos decir que puede ser una estrategia de marketing, de ventas, pues también se puede ver así, ¿no? Porque tú al final vendes a tus empleados una opción de ganar dinero o promocionas como una estrategia de marketing un beneficio más que pueden tener dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Los empleados actuales de una empresa nos recomiendan candidatos para potenciales puestos que puedan surgir en la empresa o que tengamos. Y aquí hay un win-win entre la empresa y el empleado. ¿Vale? Puede ser, como decíamos, pues un win monetario, un win de puntos. ¿Qué es lo que vemos? Pues las recomendaciones tienen recompensas. Y diréis, ¿cuáles son los beneficios? Reducimos costes y tiempos. ¿Por qué? Porque si un empleado nos recomienda un candidato o candidata que encaje en un puesto, probablemente el tiempo de contratación vaya a ser menor. ¿Por qué? Porque esa persona conoce la empresa, conoce cómo funcionamos, conoce las necesidades, conoce las herramientas que utilizamos y va a ser como ese filtro para decir, oye, esta persona sé que te va a encajar súper bien. Costes también,
porque probablemente la empresa no vaya a externalizar ese proceso con una consultora. Al final te ahorras dinero ahí. Ese dinero probablemente lo vayas a destinar a tu empleado interno con el bonus que le vayas a dar, pero ¿qué pasa? Eso va a tener un impacto en su bienestar, en su satisfacción y al final es un beneficio para la empresa. Mejora la calidad de contrataciones, como decíamos. Al final, ¿quién conoce mejor la empresa que la gente que trabaja en ella? Pues eso va a garantizar también que la gente que nos pueda llegar funcione mucho mejor o se ajuste mucho mejor al perfil que buscamos. Fortalecer la cultura. Al final no es solo decir, oye, te estoy dando la confianza de traer a gente y de ser un poco el owner de todo ese proceso, pero también estás dando la confianza de construir una empresa, de decir, tú conoces la empresa, tú eres también owner de esas decisiones. Y luego, por último, pues la parte del bonus. Al final es una parte importante, ese beneficio económico que muchas empresas también venden como parte de su paquete de beneficios. Y ahora veremos también por qué, porque es una parte muy importante. Ejemplos de programas. Aquí, por ejemplo, vemos que Google da bonus hasta de $10.000 por cada referido. Salesforce, $5.000. Microsoft de hasta $15.000. Amazon de $2.000. Facebook de $10.000. O sea, son ejemplos quizás un poco más tirando a la parte alta. Son grandes tech companies que tenemos en Estados Unidos, pero imaginaros, recomiendas a un amigo para un puesto en tu empresa y te dan $10.000. Oye, no está nada mal, ¿no? Es una parte muy, muy importante de ese salario que tiene la gente y de esos beneficios que pueden llevarse solamente por decir, oye, mi amigo, quien ha estudiado conmigo en la universidad, creo que puede encajar súper bien en este puesto que tenemos abierto. Cuando antes simplemente se decía gracias, ahora se dice gracias, pero se da dinero. ¿Y qué vemos nosotros los recruiters? Referrals por todas partes. Al final, creo que esto es algo súper importante porque, como decía Tavi antes, al final hay una guerra por el talento y hay muchísimo movimiento, ¿no? en las contrataciones. Y al final, por ejemplo, si nos centramos en el sector tecnológico, que es el que más conozco yo, eh, mucha gente se conoce. Trabajes en la empresa en la que trabajes, mucha gente se conoce porque ha ido a X conferencia, ha ido a X evento, ha estudiado no sé dónde. O sea que eso es un referral, eso cuenta como referral. Tu conocido al que está recomendando. ¿Y qué ven los empleados? Bonus. Bonus de referrals por todas partes. Yo aquí, cuando estaba diseñando esta sesión, dije, venga, voy a buscar un código amigo de diferentes empresas. Y me salieron todas estas listas. Claro, y dije, Polín, yo pensaba en mi empresa y pensaba, vale, yo puedo recomendar gente dentro de la empresa, pero luego pensaba como usuario. Al final, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo referrals constantemente como usuarios, aunque no seamos empleados o empleadas de X empresa, de Repsol, podemos hacer referrals constantemente. Me puse a investigar en mi móvil y dije, oye, pues mira, puedo hacer un referral del tenedor, puedo hacer un referral de Cabify, puedo hacer un referral de Uber y todas las aplicaciones que os imaginéis, si abrís vuestro teléfono podéis hacer referrals y os vais a llevar una recompensa. Y detrás de todo esto, pues hay un programa. Al final es un programa de recompensas. Esto es un member get member. En nuestro caso, cuando hablamos de un programa de referrals dentro de la empresa, es un empleado que trae a otro empleado. Es muy, muy similar. Obviamente aquí las recompensas son un poquito más bajas, pero si pensáis en toda esa experiencia como usuarios de otros productos de los que seáis usuarios día a día, pueden ser puntos bastante interesantes para que digáis, ostras, pues mira, es una buena forma de empezar. Y aquí veis mis códigos si queréis registraros en alguna de estas aplicaciones. Yo encantadísima también de llevarme un referral.
Luego también dije, pues un día paseando por Madrid, de repente me fijé en una marquesina de autobús. Esta foto no es de Madrid, pero dije, oye, Open Bank también tiene programa de referrals que lo sacó fuera de la empresa, o sea, no solo para sus empleados, pero fue un paso más allá, ¿no? Dijo, oye, yo tengo que contratar a mucha gente de desarrollo. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a salir al mercado, voy a centrarme también en mis empleados internos, pero también en la gente de fuera. Y para mí esta campaña fue, la verdad, bastante top, porque cualquier persona podía hacer un referral y conseguir 1.000 euros por cada persona que tú refieras a la empresa, hasta 10.000 euros. O sea que si prefieres 10 personas, oye, te llevas ahí un pico. Y para mí esta campaña, ¿qué pasa? Fue bastante innovadora por un punto en concreto que es que salieron a la calle. O sea, normalmente de empresas como Google, Facebook, Amazon, no ves tanto esta información en la calle. O sea, lo que ven la gente cuando sale del trabajo y dice, mira, no quiero pensar más en referrals, no quiero pensar más en qué estamos contratando, en qué estamos creciendo. Eh, y esto fue para mí una campaña bastante innovadora. No sé si alguno o alguna pasando por las calles lo vio, pero creo que fue en abril del año pasado, perdón. Em, no sé si sigue, creo que no, pero bueno, fijaros. Y aquí también otro punto bastante importante es que ellos en una simple marquesina de autobús ponen toda la información sobre pues, el trabajo es full remote, un equipo, nacionalidades, plantilla, cómo es y toda la información que tú quieras tener. Y si vas al código QR, pues ya te ponen las condiciones. Esto también pues, es bastante interesante. Y yo quiero lanzaros aquí una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de contrataciones que creéis que se hace de referrals en el sector tecnológico? Y aquí tenemos que activar el chat. Yo estoy aquí pendiente, te puedo ir diciendo. Dafne comenta 10%, María menos del 10%, Cristina pone que el 30%, Ana 50%, Sandra 15%, Irene 10%, 10%. Está bastante variado, pero creo que entre 10 y 50%, Diana por ahí comenta 60%, entre 10 y 60% parecen estar respuestas. 10 y 60, bueno, muy variado. Mira, alguien comenta, yo entré por un referral. Oye, pues mira, sería interesante saber también esa experiencia. Perfecto. Aquí, según diferentes estudios, un porcentaje que se ve en los estudios es el 23% y otro el 40%. Entre el 23 y el 40% de las contrataciones se hacen a través de referrals en el sector tecnológico en España. Yo creo que es bastante interesante porque si pensáis, una de cada 4 personas o 2 de cada 4 pueden entrar simplemente porque tu amigo o tu amiga ha dicho, oye, voy a pasar tu currículum a la empresa, ¿te interesa? Fenomenal. Y para mí es un porcentaje bastante alto. Aún así, puede mejorar. O sea, todo siempre es mejorable, pero es un porcentaje bastante alto. ¿Y esto qué quiere decir? Que se necesita un plan estructurado, porque es mucha gente moviéndose y siendo referrals. Y aquí os pongo la referencia de los estudios, por si alguien quiere buscarlos. ¿Y por qué puede haber razones por este alto porcentaje de contrataciones por referrals? Primero, la confianza en la recomendación de los empleados. Como decíamos antes, es muy importante que la gente que manda esos referrals se sienta parte de un equipo, como si remásemos todos en la misma dirección. Si a ti te dan ese impulso, tú vas a dar ese impulso, ¿no? Y un programa de referrals para mí es un poco eso, el responder a las necesidades y el poner un poquito de ti, sabiendo que vas a tener una recompensa también. Reducir el tiempo y coste de la búsqueda y luego mejorar la retención del talento. Hablamos mucho de la atracción de talento, pero también la retención. Cuando hablábamos antes de esa cultura, también eso impacta en la retención. ¿Qué pasa?
más o menos el average del tenure, no me sale en español, perdón, siempre lo digo en inglés, la media de estancia del talento tecnológico son más o menos 2,6 años. Y, y oye, si podemos mejorar esa media a través de programas como esto, no estaría mal. Y estos somos más o menos los reclutes cuando recibimos referrals, porque al final pues son momentos bastante importantes para nosotros. Y esto también hemos estado hablando un poco antes de la música, y yo os quiero preguntar, ¿qué creéis que tienen estas tres imágenes en común? También aquí podemos contestar por chat. Lo primero que os venga a la cabeza. Sí, sí, es que no me viene nada. Está difícil, Julia. Una pregunta difícil. Para mí está súper claro, pero claro. Ella comienzan a comentar diversidad, movimiento. Ujú. Perfecto. Aquí os voy a dar pistas. Yo en esta imagen veo como el centro al sol. En esta imagen veo pues, a una cantante y a un guitarrista. Y en esta imagen veo un elemento que son las flores. Para mí, estas imágenes tienen en común que hay un foco en todas ellas, ¿no? Y hay un elemento al que damos más importancia. Y, como dice Azear, que justo he abierto el chat para cotillear, elementos individuales que cobran sentido en un conjunto, efectivamente. Digamos que cuando hablamos de un programa de referrals, podríamos decir que el sol, el escenario o las flores son ese elemento al que prestamos especialmente atención. Pero todos los demás elementos son necesarios, es decir, nuestros empleados, nuestra estrategia de comunicación, cómo organizamos el tiempo, cómo comunicamos tanto a las personas que hacen referrals como a los referidos. O sea, todos esos elementos son necesarios para hacer que las imágenes cobren sentido, porque imaginaros que quito todos los planetas de alrededor y os digo, esto es el sistema solar, me vais a decir, no, porque solo está el Sol, o sea, eso es el Sol. Pues quiero que veáis un poco así los programas. Y ahora vamos a la parte un poquito más de tomar notas, como decía Tavi. ¿Cómo diseñar un programa de referrals? Digamos que hay 5 puntos que son bastante importantes. En primer lugar, definir nuestros objetivos. Elegir el tipo de programa, porque podemos tener diferentes tipos de programa. Definir nuestras recompensas, promocionar el programa y seguimiento y evaluación. Cuando hablamos de definir objetivos, queremos que sean claros y específicos. Por ejemplo, queremos aumentar la calidad de los candidatos, reducir el tiempo y el costo de la búsqueda, mejorar la moral de los empleados. Pero si queremos que sean específicos, vamos a decir, quiero aumentar el 20% la contratación de referrals. Imaginaros que en vuestra empresa es del 10%, pues quiero llegar a ese 20%. Vale, pues esos objetivos son más específicos. Quiero aumentar la retención de talento y evitar que la gente se vaya después de 2 años. ¿Cómo va a impactar esto en el programa de referrals en ese objetivo? Vale, aquí definir nuestros objetivos de acuerdo a nuestra empresa y ser realistas. O sea, ser realista es lo primero de todo que tendríamos que tener en la cabeza. Porque si decimos, oye, quiero aumentar un 80% el número de referrals, si solo tenemos 10 personas en la empresa, pues puede ser un poco difícil. Pero ahí ser realistas. Luego tenemos tipos de programas. De un nivel, varios niveles o programas de puntos. Un nivel, por ejemplo, solo eres eligible para un referral por año. Y si haces un referral y le contratamos, vas a tener un bonus de 2.000 euros. Me lo invento. Varios niveles, pues por cada contratación que hagas o por cada referral que hagas y le contratemos,
vas a tener un bonus. El primero van a ser 500 euros. El segundo van a ser 600. Tercero 700 hasta tener una hucha virtual a final de año de 10.000 euros, me lo invento. Y programa de puntos. No todas las empresas pueden permitirse pagar unos bonus de esas cantidades, ¿vale? O sea que podemos diseñar un programa de puntos y decir, vale, por cada referral que tú hagas, te voy a dar 100 puntos y esos 100 puntos luego los vamos a canjear por viajes, por una cena, por cositas pequeñas, pero que también van a tener un impacto en nuestros empleados. Y aquí, pues, definir las recompensas, como decíamos, monetarias, pues pueden ser bonus que vamos a pagar a la gente o no monetarias. Reconocimientos, si no tenemos los recursos para hacer recompensas monetarias, pues podemos dar esos puntos, reconocimientos, oportunidades de formación, o sea, cosas que sean no tangibles y digamos, oye, la gente va a valorar esto. Incluso días libres de vacaciones, o sea, cosas que pensáis que puedan ser bastante simples, pero para la gente no lo serán. Y promocionar nuestro programa, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por correo electrónico. Podemos mandar newsletters a la gente diciendo, vamos a lanzar este programa de referrals. En nuestra base de datos cogemos a todos nuestros empleados, les mandamos toda la información. Cada vez que se abra una vacante, mandamos la vacante para recordarles que hay programa de referrals, ese tipo de cosas, porque muchas veces a la gente se le olvida o hay mucha gente que va entrando y no sabe ni siquiera que tenemos programa de referrals. Intranet de la empresa si la tenemos, también compartirlo con ellos o con ellas en esa intranet, tener un link directo para que ellos puedan acceder a ese programa sin complicarse la vida y que sea fácil llegar a toda la información. Si queremos también externalizarlo, redes sociales. O sea, como hizo Open Bank, redes sociales nos va a funcionar súper bien, porque al final las redes sociales, y ahora trabajando en remoto también, creo que se mueve muchísima información. Redes profesionales como LinkedIn, pues puede ser una buena oportunidad de compartir esa información. Incluso en reuniones de empleados. Es decir, si tenéis, por ejemplo, reuniones mensuales en las que pues, compartís updates cada departamento, compartir esto, hacer un breve reminder de, oye, tenemos esto, acordaros, revisar las vacantes que tenemos abiertas para poder hacer referrals. Y aquí señalo dos puntos que son bastante importantes, que son promocionar y hacer ese seguimiento. Nos vamos a centrar un poco más en esos dos puntos, especialmente en el punto 4, porque sé que hoy el tiempo es limitado y podríamos estar hablando horas de esto. Y la parte de promoción implica esa comunicación efectiva, que muchas veces decimos, vale, por muy simple que parezca, es difícil y requiere mucho tiempo, ¿vale? Porque aparte estamos hablando de un programa de referrals, pero aparte del programa de referrals tenemos contrataciones normales, tenemos contrataciones a nivel interno, tenemos que hacer reportes, tenemos que hacer millones de cosas más y probablemente pues el tiempo es limitado en el día, ¿no? Cuando hablamos de programa de referidos, también me gusta mucho relacionarlo con el inbound recruiting. En la primera slide, en una de las primeras slides, decíamos que al final es una estrategia de reclutamiento, un programa de referrals. Y el mayor reto a día de hoy es esa atracción y retención del talento. Un programa de referrals, por mucho que pueda parecer solamente centrado en atracción, yo insisto en que está muy relacionado también con la parte de retención del talento. Trabajar en una empresa y compartir nuestra experiencia es un producto en sí. Y cuando nuestros empleados o empleadas hacen referrals, ellos están contando su experiencia en la empresa. Ellos están hablando de lo que les gusta, lo que no les gusta, que obviamente siempre va a haber cosas que gusten y cosas que no. Hablan de nuestros beneficios, hablan como un influencer. O sea, yo siempre digo que nuestros empleados son nuestros primeros influencers. Y aquí mezclamos un poco esa employer branding y ese inbound recruiting y es un programa de referidos exitoso, ¿vale? Nos gusta que hable... Uy, sí.
Pensé que habías terminado esa idea. Quería esperar una pequeña pausa para hacerte una pregunta que tenemos en el chat. ¿Te parece Por bien? supuesto. Tenemos la interacción. Mira, nos pregunta, bueno, te pregunta Manuel Cornejo, ¿cómo gestionas que el equipo pueda estar formado por amigos y las consecuencias a la hora de que uno de ellos, por ejemplo, salga y que a lo mejor el resto, bueno, creo que esto todos lo hemos visto, ¿no? Que el resto se sienta como que, bueno, ya no está mi amigo y a lo mejor se quiera ir o tengas problemas de retención. ¿Cómo, qué recomendación darías? Esa es súper, súper buena pregunta. En primer lugar, esta información de que una persona es un referral solo la va a tener el recruiter o la recruiter. Para mí, si compartes toda esa información con la persona que va a entrevistar a la persona, vas a crear sesgos. O sea, si yo digo a Tavi que va a entrevistar a Josu, oye, Josu es mi referral, trátale bien, no sé qué, pues ya Tavi va a ir con un sesgo, ¿no? Primero, evitar compartir información de ese tipo. Tú cuando avances en un proceso de selección, vas a avanzar con esta persona como si fuese otro candidato más, para no crear esos sesgos. Y luego, en segundo lugar, también otra cosa que incluso la gente te pide es no poner a esa persona en tu mismo equipo. Muchas veces eso puede crear sesgos, ¿no? O puede crear también conflictos de intereses. También otro punto más que se puede tener en cuenta es, imagínate que tú estás contratando para tu mismo equipo y estás entrevistando para ese mismo equipo. Probablemente no puedas recibir un referral por ese motivo. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses. Y eso puede crear también situaciones muy complicadas. Como tú bien decías, puede crear ese grupito de amigos, pero volviendo al primer punto, si tratamos de anonimizar esa candidatura, vamos a hacer que la persona pase un proceso de selección justo, no solo con los candidatos externos, sino también con la plantilla que tenemos a nivel interno, para evitar que esa persona sea etiquetada como amigo de. No, es un candidato más que gracias a X persona ha llegado a nuestro pipeline, pero no le hemos contratado por ser amigo de. ¿Vale? No sé si esto responde un poquito a la pregunta. Y tienen otra pregunta por aquí, bueno, varias, ¿no? Nos pregunta Sar, ¿no existe un riesgo de homogeneizar la plantilla y ser un poco endogámicos como organización a través de estos programas de referral? Efectivamente, Azar, existe y pasa, es una realidad. Pero aquí también te diría que hay empresas que incluso también están dando un poco la vuelta a eso, ¿no? De pagar por referrals diferentes, ¿no? Que no sean todos el mismo perfil, dependiendo del nivel, y eso también, digamos, que puede evitar ese sesgo o ese riesgo que vemos. Respondiendo a tu pregunta, existe, ojalá pueda cambiar poco a poco, pero es algo que tristemente sigue existiendo y al final también creo que ahora mismo las empresas cada vez son más diversas y vamos teniendo contactos con personas diferentes que no son como nosotros y eso también fomenta el que podamos recomendar a esa gente. Y también otro punto es trabajar en remoto, que muchas veces para mí eso es otro punto interesante de cara a hacer referrals, porque da igual estés donde estés, puedes hacer referrals, pues si tu empresa tiene un rol en Estados Unidos, en Londres, donde sea, puedes hacer esos referrals y puede ser gente que hayas conocido en tu Erasmus, en tu universidad, o incluso si te has ido a trabajar a otro país durante X tiempo y ahí puedes ser parte de ese cambio que decíamos antes. Yo justo iba a añadir, Julia, que de hecho hay una estrategia en el ámbito de diversidad, equidad e inclusión, que es diferenciar dentro de tus programas de referral recompensas más altas para esas poblaciones donde tienes subrepresentación. Entonces, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, a lo mejor la recompensa por un hombre desarrollador es 500 y una mujer desarrolladora es 1000.
efectivamente. Una persona nacional del país, pues es una cantidad, y si es extranjera es otra, ¿no? Como para ayudar a balancear. Hay otra pregunta, en este caso Manel nos pregunta si el dinero se paga solo por recomendar a alguien o si el referral acaba con éxito el proceso de selección. Sí, es si acaba con éxito el proceso, ¿vale? Porque muchas veces, o sea, hablamos de referrals que funcionan bien, pero muchas veces te llegan referrals que dices, oye, que, el agua y el aceite. O sea que sí, es si acaba con éxito el proceso, si es contratado o contratada y, y eso. Eh, de momento no conozco empresas que te den el referral, al menos solo por mandar el currículum, pero oye, puede ser también interesante el éxito de contratación que tengan, porque al final eso es una inversión muy, muy alta. Perfecto. No sé si hay más preguntitas, David. Por ahora no. Ah, mira, por ahí comenta Dafne que justo lo dan después del periodo de prueba de 3 meses, si fue exitoso. Eso estaba comentando yo también, que en los que yo he montado lo pagábamos cuando el periodo de prueba, porque por una mala experiencia que tuvimos con alguien que parece que se dedicaba, es triste, pero siempre hay alguien que tiene como esa viveza un poco corrupta, y entonces parece que se dedicaba como a empezar procesos en distintas empresas y luego se iba, ¿no? Entonces, o al menos lo hice unas cuantas veces suficientes como para que dijésemos, mira, no, hay que pagar cuando pasa el periodo de prueba. Sí, efectivamente. Eso yo te diría que lo hacen la mayoría de las empresas y al final, si os paráis a pensarlo, es un poco similar a lo que hace cuando externalizas un proceso con una consultora. Si la persona no funciona, tienes que buscar un replacement, o sea, tienes que hacer otro proceso gratis, por así decirlo, porque al final tú has pagado y tienes que tener a esa persona. Y aquí digamos que es un poco similar. Si esa persona no pasa el periodo, pues no pagas porque no ha funcionado, vaya. O sea que bueno, también eso dependiendo de la empresa, pues pueden ser 3 meses, 6 meses, dependiendo de cuánto sea el periodo de prueba. Perfecto. Me encantan estas preguntas y de hecho esa especialmente me ha gustado porque es muy interesante. Y aquí, cuando hablábamos un poco de esa parte de la experiencia de nuestros empleados, quiero compartiros una frase, también soy muy de frases, que es que la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace, ¿vale? Cuando hablamos del ciclo y evolución de los empleados, pensamos, vale, ellos piensan en su sueldo, en una seguridad, que eso es el qué. Luego piensan en el cómo, pues ese reconocimiento y esa sensación de wow, me encanta mi empresa. Y luego el propósito, el por qué estoy aquí, ¿no? Cuando llegamos a ese punto es cuando tenemos a nuestros empleados diciendo, vale, ¿por qué? Me encanta la misión de mi empresa, quiero tener un impacto en el mundo. Ahí es cuando probablemente los empleados se sientan preparados para decir, oye, es que quiero que mi amigo o mi amiga trabaje aquí porque es genial. Y es cuando ya probablemente empiecen a hacer más riferas. A lo mejor una persona que no conoce una empresa o que no está muy feliz, pues no te va a mandar un referral. Pero cuando tenemos a la gente en este puntito, es cuando empezaremos a notar ese cambio. Y este es el círculo de oro de Simon Sinek, que se centra en el por qué. Un poco esa pirámide que hemos mostrado antes, el por qué que nos va a llevar al éxito. ¿Y por qué pongo yo esta imagen? Porque al final cuando pensamos en un programa de referrals, siempre tenemos que pensar en el por qué. Obviamente, el cómo y el qué son importantes, pero nuestro por qué es lo que nos va a llevar a ese éxito y es lo que hacen al final las empresas más innovadoras. Buscamos esa inspiración, ese instinto, promover emociones en nuestros empleados, que se sientan parte de algo. Y si vamos en la dirección contraria, pues vamos a ir en esa dirección de, vale, lo racional, pues si tú estás contento o si yo tengo una necesidad, tú me vas a intentar ayudar y te voy a decir que te voy a pagar, pero no movemos nada dentro de nuestros empleados para llegar a ese punto. Y algo que yo siempre digo con la gente con la que trabajo es que el boca a boca de los empleados lo es todo. Como antes decía, todos son influencers de nuestra empresa
Y la contratación no es un trabajo de recruiting, es un trabajo de todos y todas los que forman parte de la empresa. Los empleados son nuestros embajadores de marca y tenemos que explicarles por qué es importante para ellos compartir el contenido de employer branding, las ofertas de su departamento, de su equipo, de la empresa y el programa de referidos. Y aquí viene un poco una reflexión. Decíamos antes que esto lleva muchísimo tiempo. Y imaginaros, han salido todas estas herramientas de IA generativa y decimos, ¿cómo podemos integrarlas en nuestro día a día y en los programas de referidos? Os voy a dar algunos tips o cosas que yo ya he empezado a usar para este tipo de cosas. En primer lugar, la automatización de comunicaciones hacia los empleados que hacen las referencias y updates compartidos tanto a los empleados como a los referidos. Digamos que por feedback que yo he escuchado en el pasado, el no tener updates de qué pasa con mi referral, en qué punto está, es uno de los principales problemas o puntos que hay que mejorar en este tipo de programas. Aquí os doy un ejemplo, por ejemplo, Greenhouse es un ATS, una herramienta de gestión de candidaturas, que nos ayuda también mucho a crear programas de referrals y links de referrals. Por ejemplo, tenemos este botoncito en el que nuestros empleados pueden añadir un referral. Escogen un trabajo o escoger un trabajo y decir, venga, voy a generar un link para que mis amigos a través de ese link se apunten. Aquí, este es tu código referral único. O sea, si os acordáis de la primera imagen que he mostrado de las aplicaciones de mi móvil, de Uber, Cabify, etcétera, tenía un código de amigo. En nuestros ATS también tenemos códigos de amigos. Es decir, pues una persona que quería compartir este puesto de director de Product Design va a tener este código y a través de ese código quien se apunte va a contar como su referral. Esto al final es todo automatizado y vamos, maravilla. Y aquí es el mensajito que le sale a los empleados. Cada vez que una persona clique en el link, va a tener tú te vas a llevar ese crédito. Y luego, pues las métricas, un poco lo que decíamos. ¿Cómo van a ser las métricas que vamos a ver cuando nos lleguen esos referrals? Pues vamos a ver que esta semana recibí 4, 2 para este equipo, 2 para este otro. Esta semana siguiente recibí pues solamente 2 y esta semana 4. Es una forma súper sencilla de traquear cómo va nuestra evolución, porque esto también es una fuente importante de cara a analizar pues, cuál es el éxito de nuestro programa, cuántas candidaturas llegan, analizar patrones, pues a lo mejor imaginaros que tenemos vacaciones de verano, bueno, imaginaros no, tenemos vacaciones de verano, julio y agosto. El programa de referrals no está teniendo muchos resultados. Pues vale, lo mismo, ahí no es buen momento para promocionar el programa, invertir en herramientas de marketing, ese tipo de cosas. No sé si hasta aquí hay preguntas, David, o todo bien, que veo aquí. No, todo bien. Preguntaban cuál era el nombre del ATS y ahí lo he puesto en el chat, es Greenhouse. Eso es. Aquí solamente aprovecho ya que estoy hablando una pequeñita cuña. Greenhouse es un tremendo ATS, es muy potente, un poco costoso, quizás es más interesante para organizaciones medianas a grandes. Si son una organización pequeñita, un muy buen ATS, a mí no me pagan por esta publicidad, es Team Taylor, o sea, la comparto con cariño porque es muy económica y es muy potente para lo que ofrece, y aunque no ofrece tantas cosas para el programa de referral, sí que permite identificar y traquear algunas de las métricas que mostraste. Y mira, justo mientras hablaba Julia, Ana te hace una pregunta. ¿Un candidato potencial podría buscar códigos de amigos que empleados publicaran igual que con Uber? Podría hacerlo y ahí podemos diferenciar entre el tipo de referral. Tenemos referrals que son directos, es decir, pues yo he trabajado con esta persona en mi empresa anterior, sé que trabaja súper bien, quiero hacer el referral. O podemos diferenciar entre social referrals, que son un poquito pues esos códigos de amigo de, oye, yo he visto online que hay un código, voy a utilizarlo y sé que estoy dando el crédito a otra persona, pero oye, mientras yo me beneficie. Y ahí probablemente podamos decir en nuestra empresa, vamos a disminuir el bonus, porque al final es un código de amigo,
de una persona que me ha visto en LinkedIn y dice, oye, he visto esta oferta, haz un referral de mi perfil, porfa. Aunque no conozcas a esa persona, eso es bastante común. También, pues, gente que habéis conocido en eventos, que os dice, oye, pues me encantaría trabajar en tu empresa, no sé si puedes pasar mi currículum. Eso también cuenta como referral. Y también he de decir que culturalmente, pues en España quizás es más eso, decir, oye, pase mi currículum. Pero en otros países, a mí me llama la atención, por ejemplo, India, es muy común que te escriban directamente y te digan, haz un referral de mi perfil porque funciona así. O sea, funciona muy bien así. En otros países, pues Estados Unidos, también funciona mucho, mucho el que gente que no conoces te escriba por un puesto y te diga que si haces el referral. Y eso serían social referrals. O lo categorizaríamos como social referrals. No sé si esto responde a tu pregunta. Si tenemos más preguntas, te las leo. ¿Se podrían usar referrals para crear un banco de talento por si no tenemos en este momento ninguna vacante abierta, aprovecharlos en el futuro? Totalmente. Y de hecho creo que es una estrategia de recruiting muy, muy acertada, especialmente cuando los perfiles que contratamos son casi siempre los mismos. Es una estrategia súper, súper efectiva. ¿Por qué? Porque eso sí que te va a hacer ahorrar tiempos 100%. Eso sí, tienes que ser claro o clara con la gente con la que estás hablando, tanto con los empleados como con las personas que entrevistas. Decirles, oye, pues tú vas a formar parte de un pipeline. Ahora mismo no tenemos vacantes, pero una vez abramos vacantes, vamos a ir llamando a la gente que ya ha completado nuestro proceso de selección. ¿Qué pasa? Si un proceso de selección dura un mes, si tienes esta estrategia, probablemente en 2 días desde que abres el puesto hasta que contactas a esa persona y puedas organizar una llamada para que conozca al equipo, puedas haberlo cerrado. O sea, ahorras mucho, mucho tiempo. El riesgo que corres es que acepten otras posiciones en otras empresas, pero si tú desde el primer momento ya tienes una comunicación clara con ellos diciendo, va a pasar esto, no sabemos tiempos, pero si tú estás ok, vamos a avanzar en un proceso un poco a futuro. Perfecto. No sé si eso responde. Sí, fenomenal. Aquí os voy a mostrar un pequeño vídeo que, bueno, esto no es directamente con un programa de referrals, pero es parte de la herramienta de Greenhouse, como decía Tavi. Quizás es un poquito más costosa, pero para que veáis cositas que se pueden hacer, ¿vale? Aquí tenemos diferentes campañas, ¿vale? Tenemos campañas con un nombre, pues aquí vamos a poner el nombre a la campaña y vamos a añadir diferentes pasos que queremos que tenga nuestra campaña. Aquí estamos automatizando emails a nuestros referrals. Queremos enviar un email o un LinkedIn email, porque muchas veces nos llegan perfiles de LinkedIn sin un currículum, sin un teléfono, sin un email, y tenemos que tirar de LinkedIn. Y queremos que, en primer lugar, se envíe este mensaje cuando recibamos el perfil. 3 días después, queremos que se envíe otro mensaje. Pues queremos dar este segundo mensaje. Y podemos personalizarlo como queramos. Luego, 3 días después, otra vez queremos enviar otro mensaje. En un programa de referrals, pues ¿qué podemos hacer? Cuando recibimos el perfil, cuando la persona lo responde, automatizar, perdón, automatizar esa respuesta. Cuando ha avanzado en el proceso, o sea, todo puede estar automatizado, podemos cambiar la frecuencia de correos y personalizar todos los mensajes que queramos. Creando unas plantillas, todo va a estar súper automatizado. Decimos, vale, como decía Tavi, es muy costoso. No tenemos dinero para pagar un ATS como Greenhouse, que puede ser una realidad o no queremos pagar tanto dinero. ¿Cómo podemos
optimizar los recursos gratuitos que tenemos para hacer todo esto pues, de una manera un poquito pues, más económica. Yo dije, vale, pues me voy a ir a Gemini, que es la herramienta de IA generativa que tiene Google, y voy a hacer lo mismo y voy a decir, vale, quiero crear comunicaciones iniciales para mi programa de referrals. Y quiero que esas comunicaciones sean tanto correos para la persona que me ha mandado el referral, dando las gracias por el referral a nuestro empleado, y luego también otro correo para la persona referida, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo se crea la magia para automatizar y para crear esos correos. En un segundo tenemos 2 correos y algo tan simple como enviar un correo a la persona que nos manda un currículum, lo tenemos en un segundo. Simplemente tenemos que cambiar pues, las cositas que tenemos entre brackets. Decía antes, el gran problema cuando recibimos referrals son las comunicaciones que hacemos, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿qué pasa con el currículum que te he mandado? Pues que no llegan esas comunicaciones. Si queremos automatizar comunicaciones, podemos hacerlo muy fácilmente con estas herramientas o crearlas, ¿vale? Y dar toda la información que queramos. Herramientas para automatizar, pues tenemos MailChimp, tenemos HubSpot, tenemos Zapier. Sí que tienen funciones de pago, pero obviamente tienen que comer estas personitas. Aquí, ¿cómo creamos un correo automatizado con HubSpot? Me voy a saltar esta slide porque tiene sonido y prefiero compartiroslo yo. Al final, a ver si puedo. No. Estos correos son un poquito el ejemplo que os mostraba antes, ¿no? Podemos crear esos flujos. Si alguno o alguna habéis trabajado con herramientas como estas, podemos crear esos flujos de cuando nos llega un correo de estas personas con este asunto, ponemos, imaginaros que decimos, tenemos un programa de referrals. A todos nuestros empleados, cuando nos manden un correo, queremos que en el asunto pongan referral program, 2 puntos, nombre de la persona que hace el referral. Pues en HubSpot ponemos, cada vez que nos llegue un correo con este asunto, vamos a mandar a la persona el correo que hemos redactado anteriormente, dando las gracias por nuestro referral. Y cada vez que ese correo llegue, pues vamos a tener que abrirlo y mandar ese correo también a la persona referida, ¿vale? Y automatizamos también. Con LinkedIn, pues también podemos automatizar. Imaginaros que me ha llegado el referral de Tavi para un puesto en mi empresa. Incluso podemos redactar los correos con AI, ¿vale? Con inteligencia artificial. Este es muy general y obviamente tenemos que adaptarlo. Pero si veis, en un segundo tenemos un correo redactado que analiza toda la experiencia de Tavi y nos da toda la información que queremos. Y también podemos enviar follow-ups. Imaginaros que después de 7 días Tavi ha dicho, no voy a abrir el correo de Julia, pues le voy a enviar un follow-up. Lo automatizamos, escribimos el mensaje que queramos, podemos cambiar la frecuencia, mandarlo por email, lo podemos mandar por email, ¿vale? O sea, esto nos puede ayudar mucho, mucho. Y luego aquí os comparto una, esta es versión beta todavía, yo creo que ha salido hace muy poquitos meses, pero esta es una herramienta de IA generativa para el sector de recursos humanos. Todavía están mejorando muchas cosas, pero os recomiendo tenerles ahí en mente porque tienen cosas también bastante interesantes. Hay una extensión de Chrome que si la tenéis añadida en LinkedIn, os va a hacer cositas como estas. Yo abrí el perfil de Tavi y digo, vale, quiero que me dé un overview de este perfil. Voy a hacerme como una base de datos en la que voy a decir, vale, quiero contratar para un rol de Diversity and Inclusion. Vale, voy a poner qué tiene que tener esta persona, cuáles son los nice to have, los años de experiencia y
Voilà. Me ha creado la job description, tengo a Tavi en mi base de datos y a la derecha veo cuáles son los puntos que encajan de Tavi y digamos qué es lo negativo que la herramienta identifica en su perfil. Que es La poco pincho rápido. es la vida del autónomo, perdón, pero es que Sí, me pasa. lo sé, lo sé. Yo cuando lo vi dije, bueno, Claro que tengo Overlapping Jobs, soy autónoma. efectivamente, eso es una mejora que yo recomendaría porque dices, jolín, pero bueno, te da ahí un overview súper rápido de las cosas de su perfil. O sea, si queréis, probarlo porque esto también puede ser bastante interesante también cuando os llegan referrals. Imaginaros que os llega un referral por LinkedIn y dices, jolín, pues no sé qué es lo positivo o los puntos importantes. Pues esta herramienta os va a dar un overview súper, súper rápido. Y llegamos un poquito a las conclusiones y a este final de nuestro viaje. Los principales puntos con los que quiero que os quedéis en esa mochila es que la colaboración entre programas de referidos y reclutamiento inbound puede generar resultados muy, muy, muy positivos en la calidad de candidatos y en la retención de empleados. Es decir, un programa de referrals no es solo atracción de talento, sino también retención de talento. Necesitamos establecer objetivos muy claros, definir incentivos efectivos, crear un proceso transparente para implementar un programa de referidos de una forma exitosa. Y el contenido relevante y la experiencia positiva del candidato son fundamentales. Es decir, son nuestros influencers. Poneros ahí un hashtag influencer. Y de hecho se pueden poner ellos ese propio hashtag. Luego también integración de herramientas y tecnologías adecuadas que nos pueden facilitar todo este proceso y la gestión. Yo aquí os he dado tips súper generales porque al final la sesión es muy limitada, pero tenéis millones de opciones. En el programa veremos también cositas relacionadas con IA, cómo automatizar algunos procesos, cómo el proceso ese de recruiting de principio a fin, cómo la IA generativa puede ser parte de nuestro viaje y sobre todo optimizar nuestro tiempo. Y luego la medición y evaluación del rendimiento son fundamentales para saber qué áreas de mejora y realizar ajustes. Al final yo siempre digo que nada es perfecto y todo necesita mejorar siempre, si no, no estaríamos aquí. O sea que también ese es el objetivo, mejorar cada día para adaptarnos a las necesidades tanto de nuestros empleados como del mercado. Y, como bien decía, nuestro viaje está llegando a su fin. Y no sé si hay más preguntas, sé que habéis ido preguntando durante la sesión, pero si hay alguna preguntita más, yo encantada de resolverlo. Muchísimas, muchísimas gracias, Julia. Muy, muy top. O sea, yo me llevé aquí varias cositas, entre esas la herramienta que justo esta última que acabas de mostrar y también muchos de los tips de automatizaciones. Vamos, yo creo que está súper interesante. Si hay alguna pregunta adicional, este es el momento. Tenemos por ahí el chat. Y mientras tanto, no sé, Manel, si estás por allí. Mira, por aquí nos pregunta Irene, ¿podrías repetir lo de la extensión que se puede descargar de Tombow? O a lo mejor, Sí, tombo. Os lo pego ahora. Si buscáis la extensión, así. vale, estupendo. Tombow.ai. Genial. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya vamos cerrando con Julia y vamos a darle la bienvenida a otro invitado muy especial que tenemos para ir cerrar con broche de oro la jornada de hoy. Si alguien se tiene que ir, porque sé que a esta hora a lo mejor alguna ya tiene que ir cerrando, que sepa que mañana seguimos en nuestro tercer día de jornada, tercero y último, y vamos a estar con Ramón Egea aprendiendo sobre negociación salarial con herramientas de inteligencia artificial para hacerla más eficiente, para hacerla a nivel internacional, así que también va a estar muy interesante. Bueno, parece que no hay más preguntas, Julia, así que yo me quedo por aquí, te despido dándote las gracias, como siempre, y me quedo por aquí con Manel, bueno, Luis Manuel Monte Villén, nombre completo, pero para nosotros en el programa, Manel Monte, que estuvo
en nuestra más reciente edición del programa de People and Culture y que tenemos aquí el honor de recibir para charlar unos minutos sobre su experiencia. Yo, Manel, te quiero presentar así brevemente, luego tú corrígeme o añade lo que consideres. Manel es un profesional, vamos, con una experiencia dilatadísima y muy, muy top en el área de talento, en empresas de la talla y del tamaño como Iberia, en empresas como British Council, vamos, ha tenido roles de dirección y de liderazgo de recursos humanos en empresas bastante, bastante potentes, tiene su bagaje una cantidad de skills y de herramientas amplísimas. Fue un placer tenerlo en el programa y justo pues estuvo en la séptima edición, la previa a esta, y le queríamos invitar para darle un poquito de espacio y que nos cuente. A mí me gustaría preguntarte primero, Manel, ¿por qué elegiste recursos humanos que ahora estamos empezando a llamar People and Culture, así en inglés que suena más chulo, a ver si conseguimos innovar, aunque sea desde la parte más cosmética del nombre, ¿no? Bueno, primero, gracias, gracias por la presentación, que me queda abrumado, no espera tanto. Simplemente es lo que ocurre cuando vas trabajando y te salen cosas bien a veces. No, simplemente porque elegí recursos humanos. Yo, mi background es jurídico laboral, yo hice derecho, me gustaba mucho el tema laboral, pero claro, cuando yo entré en una empresa como Iberia, que bien has dicho tú, pues la imagen te cambia, ¿no? Y ves que todo es muy diferente a lo que has estudiado. Y bueno, al final, yo soy una persona que soy de personas. Me gusta mucho tratar con personas y sobre todo me gusta solucionar. Entonces, bueno, pues un poco tiré por ahí. Empecé realmente en relaciones laborales, que era lo más, digamos, familiar con todo el tema jurídico laboral, pero gracias a la oportunidad que tuve en Iberia de asistir a la fusión con British Airways, pues eso pues cambió el paradigma de recursos humanos. Y lo que antes eran relaciones laborales, industriales, se convirtió en el cuidado de las personas, ¿no? Hizo que recursos humanos se convirtiera en el embajador del cambio y que tuviera que ser el líder para pilotar todas las diferentes iniciativas que se nos iban a poner por delante, ¿no? Entonces, claro, eso había un espectro muy grande hacia el desarrollo de recursos humanos, talento y demás, porque al final lo tienes que tocar todo. Fue ese momento, ¿no, Manel?, donde empezamos a cambiar la perspectiva y el foco, como de enfocarnos en proceso, compliance, y ya poner realmente a la persona en el centro, ¿no? Decir, bueno, estamos para servir a la persona y que la persona de la empresa tenga todo lo que necesita para hacer su mejor trabajo, para estar bien, etcétera. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ahora estamos asistiendo a otra gran transformación porque se está, desde mi punto de vista, como combinando o acelerando ese poner a la persona en el centro a través de la máxima eficiencia de todo lo que hacemos, de todos los procesos, para enfocarnos exclusivamente en entender a la gente, ¿no? Que es como, suena como un sueño y cada empresa está como en distintos momentos, también está claro, ¿no? Hay algunas que todavía están enfocadas en el proceso, pero pareciera que estamos como avanzando todavía más en esa perspectiva de que la gente esté realmente en el centro gracias a la tecnología. No sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Evidentemente esto se ha vivido de manera diferente o anticipada en unas empresas o en otras, ¿no? A mí lo que me han enseñado es que, bueno, pues la persona está en el centro y te tienes que partir la cara por tu cliente interno. Y eso es así. Y no puede ser de otra manera si de verdad quieres dar un servicio. Esto yo creo a nivel general toma 2 o 3 velocidades más en el momento de la pandemia. El momento de la pandemia, que fue un momento muy complicado para todos, para todas las personas, todas las empresas, salen a la luz o afloran muchas debilidades. Mucho te pago y vienes a trabajar y ya está. No, eso ya no funciona. No, porque cuando te viene una amenaza externa que no sabes cómo gestionar, no vale que te paguen todo el dinero del mundo. Tiene que haber algo más por encima que te haga
afiliarte a esa empresa, como a tu equipo de fútbol, por ejemplo, que Igual. haya una lealtad, por ahí que haya algo que digas, oye, mira, yo voy a dar el do de pecho, me da igual. Y eso es lo que ahora se está trabajando más, de una manera más inteligente, más inteligente, no, más emocional, realmente, y además ayudado por las nuevas tecnologías, lógicamente. Algunas personas a esa lealtad también la empiezan a identificar con propósito, ¿no? Y esto creo que tiene que ver mucho con esta nueva generación que se empieza a incorporar al lugar de trabajo. Ahora ya somos 4 o 5 generaciones conviviendo y esta última que se empieza a incorporar, la generación Z, lo hemos visto progresivamente, empezando con los millennials, luego sí, con las centennials, los Z, etcétera, pero que parece que se va profundizando esta necesidad de encontrar un propósito en la organización y esa línea que empiezan a dibujar en el no comprometo mis valores, si no me siento valorado en la empresa, me voy o no trabajo horas extra, ¿no? Como que empiezan a poner unos límites que a lo mejor nosotros no soñábamos, porque el mundo era otro, porque no teníamos esta hiperconectividad y esta posibilidad de trabajar con cualquier organización en casi cualquier parte del mundo, que como tú bien dices, se acelera con la pandemia, porque empiezan las empresas a decir, ah, bueno, pues yo estoy en Suecia, pero puedo contratar a Tabita en España, que eso antes no ocurría, tú tenías como ese pequeño nicho, ese mundillo de, bueno, las empresas en Madrid, las empresas en Valencia, las empresas en Bilbao, y más vale que lo cuidases, ¿no? En ese contexto, Manel, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a ti con toda esa experiencia y con esa reflexión que traes? ¿Qué fue lo que te motivó a apuntarte a un programa como el de People and Culture? Mira, varias razones. Primero, yo he aprendido que tienes, bueno, aprendido, me han enseñado, he aprendido de gente muy lúcida, que debes actuar en recursos humanos, tienes que estar actualizándote frecuentemente. Esto, y, y siempre que puedas, cada 2 o 3 años, regalarte una formación de calidad. Después de la pandemia esto ya no vale. Esto tienes que ir a matacaballo, matacaballo. Y claro, yo ya había formado parte de algún programa de proveedores así con mucho nombre y todo eso, pero yo no quería el típico programa al uso. Quería un programa que fuera más disruptivo, que realmente me enseñara las últimas tendencias y que quien me lo enseñara lo hubiera experimentado. No me valía cualquier cosa, porque cualquier cosa, yo ya estaba harto digamos, escuchar al gurú de turno recitar una teoría, ¿no? No, yo quería algo además dinámico, que fuera dinámico, que me divirtiera y aunque cuestiones del programa, del curso, yo lo hubiera escuchado antes, pero sobre todo que me dieran la visión, una visión distinta. Por eso elegí este programa. Qué guay, muchas gracias por compartir, Manel. ¿Y hay algo en particular que tú digas destacable, así como para tirar de ese hilo, ¿no? ¿Alguna clase en particular, alguna de las experiencias que viviste durante el programa que quieras destacar? Alguna clase en particular, buah, todas estuvieron muy bien. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, que el módulo de IA y de Machine Learning, pues yo creo que puede hablar por todos, que nos hizo la cabeza, ¡boom! Salimos de esa clase totalmente abrumados, ilusionados y demás. Luego, no es porque estés tú aquí, pero el módulo de EDI también a mí me gustó mucho, sobre todo la manera en que lo trataste, porque para mí fue muy introspectivo, me hizo plantearme muchas cuestiones, temas de sesgos, temas que a lo mejor yo no había reparado y sí que he sido muy consciente de la diversidad, pero no había reparado. Y ya, si además lo conectabas con el tema de la inteligencia artificial, ya te ibas por un tobogán que decías, madre mía, todo lo que queda aún por hacer, ¿eh? Y desarrollar en ambas áreas. Esos dos temas me gustaron mucho. Y a nivel práctico, por ejemplo, me quedó mucho lo que estoy utilizando mucho ahora, sobre todo
Y no es porque Juli esté por aquí tampoco, pero es todo el tema de employer branding, inbound recruiting. Me gusta mucho, me parece muy práctico, me parece muy interesante y es lo que las empresas demandan realmente. Y no te lo dicen directamente porque muchas veces no saben exponerlo, pero realmente es lo que están demandando. Todas las técnicas de inbound recruiting, cómo enamorar, ¿no? Que es lo que hablamos en el curso, no retener y fidelizar, enamorar al empleado realmente, cómo hacerlo partícipe y bueno, y sobre todo ayudándote de todo esto, ¿no? De toda la tecnología, realmente. Y, y no sé, una cosa por último, ya no, sin extenderme ya mucho más porque ya es muy tarde, pero lo que me gustó también es mucho la filosofía del curso. Yo diría que es una filosofía ágil, es decir, una filosofía de, oye, mira macho, no te enredes, analiza, hazlo simple y si no funciona, no expresa al final. Cámbialo sobre la marcha y sobre todo pulsa el ambiente y pregunta a todo lo que se mueva. Es un poco con lo que me quedo. Guau, bueno, no podría yo sentirme más con el corazón hinchado ahora mismo porque esto que me acabas de comentar sobre todas las clases, pero sobre la mía, porque claro que sí, yo también tengo mi corazoncito, me conmueve, ¿no? Me alegra que haya tenido ese impacto. Además, a mí me gusta mucho el programa porque creo que es una experiencia transformadora para todos, incluido para el entrenador. Yo cada vez que me junto con un grupo nuevo, salgo renovada porque de toda la cohorte se aprende, ¿no? Viene gente como tú con la experiencia que tienes y yo te puedo aportar una cosa, pero tú aportas otras también al grupo. Entonces eso yo creo que es muy interesante. Y quiero destacar, y ya vamos cerrando, esto que comentas que a veces las empresas ni saben lo que necesitan, ¿no? Pero en el momento en el que tú tienes la narrativa y les hablas de estos temas y les dices, mira, pero es que con Employer Branding enamoramos a los candidatos, creamos un programa de referral, le aumentamos el pipeline de candidatos, montamos una TS, automatizamos, ahorramos horas. Cuando les empiezas a hablar ese lenguaje de KPIs con las clases de People Analytics, por ejemplo, empiezan a saber que tú sabes de lo que estás hablando. Eso es otra cosa de mucho valor que yo creo que he encontrado en un programa como de Girocamp, que está creado por gente que se pega con estas cosas a diario, que está en activo trabajando en departamentos de recursos humanos y que se itera y se mejora con cada edición. Entonces siempre se mantiene muy relevante. Es difícil para programas como más al uso, establecidos, que tienen otros beneficios, por supuesto, y cumplen otras funciones, pero es muy difícil mantenerse tan actualizados porque el programa no lo pueden iterar con esa velocidad salvaje con la que nosotros iteramos el programa de Girocamp. Y te diría otra cosa que además yo creo que también expuse en el curso. Este programa para mí me gusta mucho, es alucinante, sobre todo porque, bueno, pues te muestra las últimas tendencias, también te muestra empresas súper innovadoras, muy chulas, muy cool, pero claro, y lo dije en el programa, o sea, no nos engañemos, el tejido empresarial español no son estas empresas chulas. El 80% del tejido empresarial son autónomos o son empresas de otro tipo. Por ejemplo, empresas que últimamente yo he trabajado del sector primario, de la agricultura, son el 2 el 3%, he visto hace poco en una encuesta, el 3% del Producto Interior Bruto. Estas empresas, ahí sí que tienes que currar el cobre para introducir todo esto. Con lo cual, esto también se tiene que ver reflejado en el curso de alguna manera, que esta fórmula valga un poco para todo, y poder, esos profesionales que se ocurran tanto en esas empresas, poder llevar esas empresas, sacarlas del sector primario y llevarlas al sector industria. Por ejemplo, simplemente por la gestión de procesos, simplemente por el cuidado del empleado y tal. Simplemente eso. Yo creo que, mira, con esa idea, Manel, porque es que no le quito ni le pongo una coma a eso que acabas de decir, yo creo que con eso podemos cerrar. Está en nuestras manos, con las herramientas que vamos adquiriendo en programas como este, en las jornadas que estamos ahora mismo. Está en nuestras manos liderar ese cambio, ¿no? Y tener ese impacto positivo
en nuestro equipo, en nuestra sociedad, en la organización. Así que yo me llevo eso. A todos y todas, millones de gracias por estar aquí. Manel, mil gracias por compartir tu experiencia y por haber sido parte de esa edición y agregar todo el valor que agregaste. Recordar que mañana es nuestro tercer y último día. Tenemos a Ramón Egea, vamos a hablar de inteligencia artificial para negociar ofertas salariales a nivel internacional. Así que los esperamos a todos y todas aquí mañana para hacer un cierre con broche de oro de este primer summit que espero que se repita muchas veces más en el futuro. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Vamos a dejar de grabar, stop recording.